La hipótesis del creacionismo considera que la vida se originó por la voluntad de un Dios o de un ser inteligente y supremo, que mediante un acto de creación determinó la existencia tanto de los cuerpos inertes como de los seres vivos. Los creacionistas no admiten la evolución, consideran que todo permanece estático, fijo, tal como lo concibió su creador. Por tanto, tienen un concepto fijista de la existencia. Esta idea surgió desde la época del hombre primitivo. La generación espontánea, llamada también abiogénesis, afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia antigua muy arraigada, ya que en observaciones superficiales pareciera que algunas formas de vida surgen de manera espontánea en donde hay restos de animales o vegetales en descomposición. Por ejemplo, en la antigüedad, Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito consideraban que la vida podía surgir del lodo. A su vez, Aristóteles postuló un origen espontáneo para gusanos, insectos, cangrejos y peces a partir de rocío, suelos húmedos y agua de mar. Todavía durante el siglo XVII, entre el pensamiento de los científicos de la época había la creencia de que la vida se podía generar de la materia inerte, es decir, que de manera espontánea aparecían organismos vivos a partir de diferentes sustancias. Por ejemplo, en 1620, Van Helmont afirmaba que si en una habitación húmeda y oscura se colocaba ropa impregnada de sudor junto con semillas de trigo en un recipiente de boca ancha, el olor penetraría a través de las cáscaras de trigo y después de 21 días las semillas se transformarían en ratones. En 1668, Redi cuestionó la teoría de la generación espontánea. En aquella época, entre las creencias generales se consideraba que, por ejemplo, los gusanos se formaban de la carne en descomposición, como parecía a simple vista. Sin embargo, al realizar observaciones más cuidadosas, Redi se percató de que los gusanos aparecían en la carne días después de que las moscas se posaban en ella, por lo cual dedujo que los gusanos eran larvas de esos insectos que previamente habían depositado ahí sus huevos y realizó un experimento que le dio la razón. Redi puso carne en 2 frascos. La boca de uno de ellos permaneció abierta y la boca del otro fue cubierta con gasa, que permitía el paso de aire, pero no de moscas. Días después, la carne del frasco desprotegido tenía gusanos, mientras que la carne del frasco protegido con gasa no los tenía. Además, sobre la gasa se encontraban huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla. Con este experimento, Redi demostró que los organismos inferiores como las larvas y los gusanos no surgían de los alimentos en descomposición, sino que otros organismos los llevaban hasta ahí. Redi concluyó que la vida se origina de vida preexistente, idea que se conoce como biogénesis. Los experimentos de Redi demostraron la falsedad de la generación espontánea, al menos en los animales visibles, pues a finales del siglo XVII se descubrió la vida minúscula con la invención del microscopio por Leeuwenhoek, y su hallazgo fue utilizado como argumento a favor de la generación espontánea, aunque a nivel microscópico. Por ejemplo, en 1748, Needham preparó medios de cultivo y los sometió a ebullición breve con el propósito de esterilizarlos. Luego los colocó en frascos y los selló con tapones de corcho. Pasados unos días, observó que sus preparaciones contenían microbios y concluyó que su experimento era una prueba de la generación espontánea. Pero los experimentos son reproducibles. Y en 1765, Spallanzani repitió el experimento de Needham, con la diferencia de que hirvió durante más tiempo los medios de cultivo, los vació en varios frascos,
Usó corchos para tapar la mitad de ellos y selló herméticamente los demás. Pocos días después, Spallanzani observó que los microbios aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho y presentó este experimento como prueba de que no hay generación espontánea. No obstante, la prueba fue rechazada, pues los abiogenistas señalaban que se había excluido el aire de los frascos sellados y afirmaban que este era vital para que hubiera generación espontánea, por lo que se les llamó vitalistas, mientras que los biogenistas sostenían que el aire era la fuente de contaminación y había que excluirlo. Corría ya el siglo XIX y no había una conclusión definitiva al respecto. Entonces, la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio en efectivo a quien demostrara la veracidad o la falsedad de la generación espontánea. Tal premio fue cobrado por Louis Pasteur en 1864. Pasteur diseñó matraces con cuello de cisne en los que vertió medio de cultivo, el cual fue esterilizado por ebullición. Al enfriarse los matraces, el aire podía entrar en estos. Sin embargo, los microorganismos quedaban atrapados en el cuello de cisne y no llegaban al medio de cultivo, que permanecía estéril por tiempo indefinido. Pero si el cuello de cisne se rompía, el medio de cultivo se llenaba de microbios rápidamente. El trabajo de Pasteur confirmó la teoría de la biogénesis. Sus matraces con cuello de cisne con el medio de cultivo del experimento original permanecen todavía estériles y se hallan en exhibición en el Instituto Pasteur de París. Con este experimento, Pasteur puso fin a la controversia y comprobó de manera irrefutable la falsedad de la generación espontánea. Pero eso no resolvió el origen de la vida, y la ciencia no tenía entonces una explicación al respecto. En 1908, Arrhenius propuso la teoría de la panspermia, en donde considera que la vida en la Tierra podría haber tenido un origen extraterrestre. Sugirió que la luz de las estrellas podía capturar esporas, las transportaba a través del espacio y así habían llegado a la Tierra, en donde evolucionaron. Sin embargo, su idea fue progresivamente abandonada cuando Paul Becquerel demostró que esas esporas serían destruidas por las radiaciones de alta energía, las bajas temperaturas y el vacío casi absoluto del espacio. No obstante, en la década de 1960, el análisis químico de un meteorito apoyó una variante de esa misma teoría, la litopanspermia, según la cual la vida podría haber viajado protegida en el interior de meteoritos y llegado a nuestro planeta desde el espacio. El meteorito contenía diversos aminoácidos, hidrocarburos, bases nitrogenadas y otros compuestos. De hecho, en 1969 quedó demostrada la supervivencia microbiana en el espacio cuando la nave Apolo 12 trajo desde la Luna los restos de la sonda Surveyor 3 enviada allá en 1967. La sonda contenía colonias de bacterias que habían sobrevivido al viaje de ida y regreso, recurriendo a piezas de caucho como fuente de energía. Sin embargo, la panspermia no resuelve el origen de la vida, solamente lo traslada fuera del planeta. En 1924, Oparin publicó El origen de la vida, obra en la que describe la teoría físico-química. Esta teoría explica el origen de la vida en la Tierra a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva. Oparin explica que tras haberse formado la Tierra, la atmósfera era muy diferente de la actual. No contenía oxígeno libre, sino hidrógeno y compuestos hidrogenados como metano y amoníaco. La luz solar, los rayos y las fuentes de calor,
como volcanes y materiales radiactivos, pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos, produciendo otros más complejos, que al interactuar con los minerales en los océanos primitivos, habrían dado origen a gotas coloidales, a las que llamó coacervados, ricas en polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos, de las que posteriormente surgieron las primeras células. En estos modelos precelulares o probiontes es trascendente la presencia de una membrana que separa un contenido interior de un ambiente exterior. El metabolismo, el crecimiento y la reproducción se habrían desarrollado después de que el probionte adquiriera la capacidad de absorber e incorporar moléculas a su estructura, lo que habría dado origen a las primeras células. En 1953, Miller dio apoyo experimental a la idea de Oparin. Hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de los gases hidrógeno, metano y amoníaco, y sometió la mezcla a descargas eléctricas. Un día fue suficiente para sintetizar aminoácidos y una semana después ya se habían formado alcoholes, aldehídos, cetonas, urea, formol, azúcares, lípidos y otras moléculas complejas. Con este experimento se pone en claro que la materia inorgánica pudo originar materia orgánica y a partir de esta conformar las primeras células. Muchos investigadores han replicado y modificado este experimento. Por ejemplo, Ponamperuma simuló tanto la atmósfera como la hidrosfera primitivas y obtuvo un producto que denominó sopa primitiva. Una conclusión general es que el uso de casi cualquier fuente de energía, sea luz, electricidad, polvo volcánico caliente o alguna otra, ha transformado las moléculas sencillas en diversas moléculas complejas. Más aún, Sidney Fox y sus colaboradores lograron producir microesferas capaces de efectuar reacciones metabólicas, crecer y dividirse. Estas microesferas también se consideran como modelos precursores plausibles de las primeras células.